Norma de contabilidad número 12, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio. Objetivo de la norma. El objetivo de esta norma es dar las pautas para saber reconocer, evaluar y exponer aquellas operaciones en moneda extranjera cuando existen varios tipos de cambio a la misma fecha. Aquí vamos a poder ver cualquier dólar, yuan, euro, cualquier tipo de moneda extranjera, cómo deben de ser evaluados. Tratamiento de las diferencias. Debido a la problemática de tener varios tipos de cambio, se tiene la norma que regula y muestra la forma de contabilizar las transacciones que resulten de transacciones con divisas extranjeras, sean de mercado paralelo o del Banco Central. Antecedentes. El sistema monetario internacional y la realidad económica del país generan frecuentes modificaciones en las tasas de cambio. Pueden existir dos o más tipos de cambio y, además de diferentes métodos de contabilizar las operaciones de esta moneda extranjera. Esto origina problemas para convertir esas operaciones a moneda nacional. Ya hemos indicado que el objetivo es medir y expresar en bolivianos mediante los principios contables generalmente aceptados en Bolivia de los 5 grandes grupos, así que aquí vamos a ver esos efectos de los cambios en las tasas de cambio. La tasa de cambio es la relación entre el boliviano y la moneda. Las variaciones en las tasas y la existencia de mercados paralelos afectan al valor de las operaciones. Necesidad de la conversión. Cuando una empresa realiza una transacción en moneda extranjera, debe de convertirla a moneda local para registrar la transacción e incorporarla posteriormente a los estados financieros. Recordemos que en la norma contable número 1, principios de contabilidad generalmente aceptados, nos habla que hay un principio llamado moneda de cuenta que especificaba que todos los estados financieros, todas tus cuentas, si bien son en dólares, yuanes y demás, tienen que reflejarse en la moneda de curso legal del país. Transacciones en divisas. Una empresa puede estar involucrada en distintos tipos de transacciones que requieren su liquidación en divisas, es decir, que yo suscribo una cuenta por pagar en dólares, es decir, que tengo que pagarla en dólares sí o sí. Y aquellas transacciones que tengo que pagar en dólares sí o sí, hay que tratarlas de forma diferente. Compra o venta de mercaderías o servicios cuyos precios se hayan fijados en divisas, préstamos o prestación de fondos en divisas cuyos pagos deben realizarse también en moneda extranjera, compra o venta de mantenimiento de fondo de divisas, ser parte de un contrato a futuro en moneda extranjera. En esta parte del contrato ya podríamos ver el contrato de anticrético, por ejemplo. Etapas de cada transacción. Las transacciones en divisas abarcan 3 etapas. Primero, registro de la conversión en la fecha de la transacción. En la fecha de la transacción es preciso medir y registrar en moneda local, en bolivianos, el monto de los bienes o servicios comprados o vendidos o el monto del préstamo recibido o concedido y el de la correspondiente deuda o acreencia de la empresa. Ajuste para los estados financieros. Si una transacción en moneda extranjera no ha sido completamente liquidada, cuando ocurre, se mantienen los saldos deudores y acreedores pendientes en dicha moneda. A la fecha de los estados financieros se ajustan a la tasa de cambio aplicable, reconociendo la posible ganancia o pérdida por diferencia de cambio. Conversión de la fecha en la fecha de liquidación. En la fecha de liquidación, es decir, pago o cobranza, se adquieren o disponen las divisas necesarias y se realiza la conversión a la tasa de cambio aplicable a la operación, dependiendo la fuente de donde provengan las divisas. Si provienen del Banco Central, se utiliza el tipo de cambio fijado por este, que actualmente seguimos con el 6.96. Si provienen del mercado paralelo, se contabiliza el precio efectivamente pagado, que actualmente sería 9.80, 9.90. Procedimientos recomendables. Compra y venta de divisas. Las divisas compradas se registran al tipo de cambio efectivamente pagado en la fecha de adquisición. Las divisas vendidas se contabilizan al tipo de cambio efectivamente cobrado en la fecha de venta. Divisas adquiridas a distintos valores. Si las divisas fueron adquiridas a distintos precios de evaluación, puede seguir criterios como promedio ponderado, PEPS o WEPS. A la fecha de estados financieros se considera el costo o mercado el que sea menor. Uso de divisas para comprar bienes o activos. Si las divisas que hemos comprado, es decir, dólares, se usan para adquirir bienes, inventarios o activos fijos, el valor se transfiere desde disponibilidades al bien incorporado y no se genera diferencia de cambio por ese uso. Uso de divisas para gastos. Si las divisas se utilizan para pagar gastos, se descargan al mismo valor en el que estaban registradas, por ello no se producen diferencias de cambio. Uso de divisas para cancelar pasivos en moneda extranjera.
Si el pasivo estaba contabilizado a un tipo de cambio diferente del de las divisas usadas para cancelarlo, surge una diferencia de cambio que debes de conocerse contablemente. Ya ahí estamos viendo el tema de, yo tenía que pagar, no sé, $100, que al tipo de cambio 6.96 eran 696 bolivianos. Hoy en día pago esos $500, pues esos $100, pero en bolivianos representa 800 bolivianos o 900 bolivianos. Esa diferencia entre el cambio de los dólares tiene que reconocerse contablemente. Valuación de cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera. Si no existe disposición oficial, se valoran con el tipo de cambio oficial vigente a la fecha de los estados financieros. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos van a dar quizás la pauta para saber reconocer. Compra de divisas. Hemos comprado $1000 a 6.96. Registramos las divisas a ese mismo precio. El monto efectivamente pagado. Divisas compradas a distintos valores. En la compra número 1 hemos comprado $500 a un cambio de 6.96 y en el segundo caso a un tipo de cambio de 7 bolivianos cada uno. En total tenemos 6.980 bolivianos que representarían $1000. Vamos a dividir esos 6.980 bolivianos entre los $1000 y nos va a dar un costo promedio, pero también se puede calcular el costo por el PEPS o el método WEBS. Pago de un gasto con divisas. Se paga un servicio con $200 con divisas registradas a 6.98. Si nosotros hemos comprado esos $200 a 6.98 y queremos utilizar esos mismos dólares, tal vez por el método PEPS o WEBS, pues van a salir el gasto que vamos a efectuar va a ser 1.396. Cancelación de un pasivo y diferencia de cambio. Es lo que hemos visto hace un momento. Aunque acá está a la inversa, ¿verdad? Cuenta por pagar. Está como hemos indicado ese dato. Cuenta por pagar registrada por $1000 a un tipo de cambio 6.90. Es decir, que debo 6.900. Pero cuando estoy haciendo el pago, estoy utilizando divisas valuadas en 6.98. Es decir, que estoy pagando 6.980 cuando debería haber pagado solo 6.900. Esos 80 son pérdida para mí y tengo que reconocerlo como una diferencia de cambio en el debe, ¿no? Como va a ser un gasto, va a estar en el debe, se va a debitar. Bien, eso es todo. Si te gustó la clase, recuerda calificarnos, recomendarnos, seguirnos en nuestras redes y recuerda que el material lo puedes descargar de dexcd.com.